hacer uso de la palabra en este momento para saludar este acto que tiene la característica de ser un homenaje al periodista Javier Valdés Cárdenas. Para todos los que están, un aplauso, por favor. Esta Feria Internacional del Libro del Zócalo ha tenido dos temas transversales que han orientado, conducido la programación. Dos temas, además de nuestras letras invitadas, las letras chilenas, que han sido la cultura solidaria, la reflexión sobre las características sociales de nuestra ciudad, del país, que nos invita a participar, a organizarnos, a poner las manos para sacar a nuestros hermanos de los escombros, a organizarnos para hacer llegar la ayuda, etcétera, todo lo que ustedes saben y que se ha reflexionado en esta feria. Y el otro tema quisimos que fuera la voz de los periodistas. No podemos hacer una feria del libro en este momento en nuestro país sin poner especial atención a la palabra de los periodistas. Una palabra amenazada, perseguida. Decían en una reunión recientemente unos periodistas con ese humor mexicano: somos los periodistas correteados de México. Periodistas amenazados por gobernadores, presidentes municipales, jefes de plaza, en fin, por la impunidad, por la incapacidad que ha tenido el Estado mexicano de proteger la vida y la seguridad de todos. Y estamos abrazando la palabra de los periodistas y estamos recordando a Javier y en su nombre a todos los periodistas valientes de México que han perdido la vida por nosotros, para hacernos llegar la información, para que sepamos lo que pasa en Culiacán, en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, en Chihuahua, en Durango, en Sonora, en todo el territorio del país que vive un tremendo problema de violencia, de injusticia, y que la voz de los periodistas se ha convertido para muchos en algo que no se puede perdonar, que atenta contra su impunidad, que atenta contra sus modos de vida, que atenta contra sus privilegios. Por eso, esta feria, señores y señoras periodistas, quiere ser una forma de decirles, y eso es lo que yo quiero decir para finalizar, que los necesitamos, que los apreciamos mucho su trabajo, que los queremos vivos, que los queremos seguros, que los queremos protegidos, y que en esta feria su voz tendrá toda la libertad de la que a veces carecen en sus territorios, en medios en los que han trabajado. Esta feria es un espacio de libertad y que además queremos acompañarlos, que nos digan por dónde, qué necesitan, qué hacemos. Esta feria se ha dado varios encuentros de periodistas, se han reunido entre sí, se han compartido sus experiencias, han construido redes nuevas o fortalecido redes de comunicación, han compartido protocolos de seguridad, han compartido sus experiencias y lo que queremos es eso, que salgan fortalecidos, que sepan que desde aquí los queremos y necesitamos urgentemente de su voz, necesitamos que sean ellos quienes también a través de su palabra hablen por todos nosotros. Gracias, Javier Valdés Cárdenas, gracias a todos los periodistas de México que mantienen viva la esperanza y la dignidad de la palabra. Muchas gracias. Una última petición, y esto va dirigido a las personas que nos están viendo en internet. Durante los 10 días que lleva la feria hemos promediado más o menos 50,000 personas que nos están viendo en países como Colombia, Perú,
en Europa, en España, en Italia y sobre todo en el sur de Estados Unidos. Les queremos mandar un mensaje. Esta presentación es para nosotros muy importante que tenga mucho eco fuera de México. Por eso el libro está traducido al inglés también. Lo estamos lanzando al español y al inglés el mismo día. Entonces les pedimos a los que están en línea que se metan a la página de la brigada, a la tienda de iTunes, y que descarguen y que compartan, y que en los 90 minutos que va a durar esta presentación, al final podamos decir que lo descargaron 1000, 2000, no sé cuántas miles de personas en Estados Unidos. Pero háganos ese favor a los que nos están viendo en Colorado, en Texas, en Nuevo México, en California, que los hemos estado monitoreando toda la semana. Por favor, usen el hashtag, compartan esto y ayúdenos a que este libro sea muy leído y que tenga mucho impacto fuera de México. Y los dejo con Daniela y Emiliano, que les van a platicar la génesis de este proyecto. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir esta noche a homenajear la memoria de uno de los mejores y más grandes periodistas que ha dado este país, que es Javier Valdés Cárdenas, y también para honrar el trabajo de los que como Javier salen todos los días con su libreta, con su grabadora, con su cámara, a informarnos, a decirnos qué es lo que está pasando. Les quiero contar brevemente la historia de este libro. El día que mataron a Javier Valdés fue un 15 de mayo y fue quizá el día más triste para muchos periodistas de México. Muchos estuvieron en shock porque Javier era un referente para todos y era además un amigo de muchos. Era un hombre generoso que compartía su tiempo, sus libros y su información con el que le tocara la puerta. La Brigada Paralela en Libertad, José Ramón Calvo y Marina Taibo, nos convocaron a responder a esa indignación. Y estuvimos pensando qué hacer. Y una opción natural era hacer una suerte de rotonda de los periodistas ilustres, en donde escribiéramos y homenajeáramos a la vida de los caídos. Esa fue una opción que pensamos, que discutimos, pero que al final descartamos. Quisimos que hablaran los que estaban haciendo el trabajo de todos los días, los que estaban vivos, los que estaban con nosotros. Por eso es que este libro desde el principio fue una provocación. Fue una provocación a los periodistas mismos que están a mi lado izquierdo, porque fue decirles: tu historia es una historia legítima, no te la guardes, cuéntanosla. Decirles también que no éramos nosotros, los periodistas que vivimos aquí en el Distrito Federal, los que íbamos a ir de visita a 3 días, 5 días, una semana a sus ciudades, a recoger sus historias, y aquí en la comodidad del centro, de la Roma, del Starbucks, a escribirlas nosotros. Tenían que ser ellos quienes la contaran. Entonces era una provocación para decirles: sean ustedes quienes las escriban. Ustedes tienen el talento y la pluma para contarla. Era una provocación porque era una manera de decirles también que su historia no solo los involucraba a ellos como personas, o a sus amigos y colegas amenazados y asesinados, sino que era también la historia de la construcción de la democracia en este país. Porque cada una de sus historias es una historia contra la censura, contra el derecho de todos a saber. Porque cuando a cada uno de ustedes, de ellos, los atacan, están atacando a toda la sociedad. Era una provocación porque sus historias más íntimas, más humanas, más personales, son también historias políticas, porque por sus páginas desfilan los nuevos inquisidores, los nuevos Torquemadas, que quieren imponer el silencio para hacer
su negocio de violencia, de corrupción y de muerte en las sombras. Los convocamos a 22, y quiero decir que es un número reducido, que es un número azaroso, porque hay muchos más como ellos haciendo periodismo todos los días en las condiciones más difíciles. Y cuando nos empezaron a llegar los textos a Daniela, a Alejandro Almazán, que no pudo estar aquí, está fuera de México, y a mí, nosotros tres hicimos la edición del libro, hicimos la convocatoria. Cuando empezaron a llegar los textos nos quedamos estupefactos. Recuerdo los tres primeros que recibimos: Martín Durán, de Sinaloa, que está aquí; Ignacio Carvajal, de Veracruz; o Juan Silva, de Saltillo. Ellos dos no pudieron estar aquí. Y nos dimos cuenta que se abría una ventana nueva en el relato de la violencia en México. Que los que siempre habían escuchado, por primera vez estaban hablando. Porque claro, ellos escriben todos los días en sus periódicos, pero escriben las historias de los demás, escriben las historias de los desaparecidos, de las víctimas, pero su historia no la habían contado. Entonces era algo nuevo. Sus confesiones, cuando las recibíamos, cuando las leíamos, las intercambiábamos, las discutíamos, pasaba algo en los tres, en Daniela, en Alejandro Almazán y en mí. No podíamos pasar la lectura, no podíamos terminar el texto e irnos a dormir con tranquilidad. Son textos estrujantes, conmovedores, son textos que nos hicieron llorar, pero que justo por esa fuerza nos dieron el impulso para seguir leyendo, para seguir corrigiendo, para seguir dialogando con los autores, que poco a poco nos fueron entregando más textos, nos fueron enriqueciendo, fueron construyendo ellos este libro. Y digo corrigiendo en un sentido absolutamente editorial, es decir, uno recibe un texto estrujante, ¿no? y se abre la maravilla de ser editor, es que se abre un diálogo con el autor, ¿no? Se puede discutir el texto, se puede interrogar al texto, y esto hace que uno se sienta realmente metido ahí. Uno no es solamente un lector, uno está habitando el texto como lector. Hay una escena a mí que me impresiona muchísimo, y es la de un colega periodista. Es una escena que se repite, digo un colega porque también aparece en los textos de una colega y de otra colega, porque además el libro tiene 22 autores, 11 mujeres, 11 hombres. Y la escena es la siguiente: llegan los periodistas a una escena del crimen, a donde ha habido un asesinato, a un automóvil donde hay cuerpos, ¿no? Donde hay personas que fueron acribilladas, donde la sangre sigue estando caliente. Y ellos observan y sacan su libreta y toman datos, ¿no? Este ejercicio que hemos aprendido con el tiempo, con el ejercicio, que de por sí es terrible, ¿no? O sea, pónganse en esa escena, cualquiera de ustedes, y es una escena brutal, ¿no? Y nuestros colegas a veces la viven todos los días, a veces la viven 5 veces al día. Bueno, están en esa escena y de repente suena su teléfono celular y les dice: eres fulano, estás vestido así, estás en tal lugar y tú eres el siguiente. A mí la verdad es que la primera vez que la leí me estrujó, y cada vez que la leía me estrujaba otra vez, ¿no? Este libro es un homenaje a Javier y es un homenaje a los periodistas que todos los días, como dije al principio, salen a informar en las condiciones más difíciles, es decir, hacer lo mismo que Javier, porque queremos saber sus nombres y queremos saber sus historias. No queremos saber de ellos hasta que sean amenazados, hasta que su caso llegue a una ONG de derechos humanos,
hasta el mecanismo de protección de periodistas, que en este libro vemos que sirve muy poco. Y este libro es para honrar a Javier, porque creemos también que no hay nada para honrar su memoria como hacer lo que él hacía todos los días: contar historias, informar, iluminar las áreas oscuras. Sabemos que este proceso es un proceso inacabado, es un proceso que está a la mitad. Cuando ustedes lean el texto van a ver que hay algunos colegas periodistas que dicen: hay muchas cosas que no puedo publicar aún. Y va a llegar el momento en que ellos cuenten todo lo que han ido guardando, todo lo que han ido acumulando. Pero creo que este libro captura un momento de muchísima convicción para hacer periodismo, de muchísima esperanza y de creer en el periodismo como un acto de fe, de amor por la vida, de salir a hacerlo todos los días, a contar historias y a iluminar las zonas oscuras de México, a romper el silencio. Muchas gracias. Buenas noches. Una de las cosas mágicas de este trabajo es que algunos de nosotros apenas nos estamos conociendo, ¿verdad? Conociendo en persona. Y así como nos ha pasado a nosotros como editores y coautores del libro, me gustaría pedirles a mis compañeros que también, para que quienes están aquí nos conozcamos, nos puedan decir su nombre y el título del texto que ustedes escribieron. Pues probablemente porque me ha pasado que ya varios descargaron el libro de internet y lo han empezado a leer. Entonces creo que esta plática se enriquecería mucho más si desde este momento, cuando los empezamos a escuchar, podemos saber que, por ejemplo, aquí está Dalia, que escribió un texto sobre Michoacán, una historia tristísima sobre Salvador, y el resto de sus compañeros en Michoacán. Pero para eso, les quiero pedir que nos presentemos su nombre, su texto, y yo haré un breve comentario, y entonces sí, ya cada uno podrá hablar con más tiempo y soltura. Muchas gracias. Si quieres. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar por acá. Mi nombre es Laura Sánchez Ley. Yo soy periodista nacida en Tijuana. Justo escribí la historia de Ángeles, la primera fotógrafa de nota roja en Baja California. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Romo Arias, soy periodista de Zacatecas, tengo 19 años trabajando este bendito oficio y el texto que escribí fue sobre mi propia vida, mi propia experiencia de vida en el periodismo, y el texto se llama Periodismo en discreta resistencia, y bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Modesto Tarante Delgado. Yo nací en Ciudad Constitución, Baja California Sur, y tengo viviendo en La Paz 10 años. Ahorita, creé una revista digital llamada Junco SS, y el texto que está aquí, el que participo, se llama Mi vida no vale la de un asesino, y es la experiencia de entrevistar a Max Rodríguez, el periodista que fue asesinado en La Paz, y las circunstancias de la entrevista, de su muerte y de lo que significó como un parteaguas en el periodismo en Baja California Sur. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Izquierdo. Soy originaria del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la tierra del epicentro del temblor, del terremoto de 8.2 del pasado 7 de septiembre. Y estoy aquí porque
me invitó Emiliano, Daniela, Alejandro, y comparto con ustedes un texto que me llevó 17 años hacer. 17 años vivirlo para poder contárselos en 10 páginas. Se llama Entre el miedo y la pasión. Pareciera una novela romántica, ¿verdad? Pero no. Se trata de cuando los zetas tomaron el istmo de Tehuantepec en abril de 2007. Y de verdad espero que puedan leerla y compartirla. Gracias. Soy originario de Culiacán, Sinaloa, y yo quise escribir un texto porque un poco recordando unas charlas que tuve con Javier, trabajé con él en Río 12 un par de años, hace ya unos años, y lo quise escribir porque, bueno, digamos que ha sido parte de todo esto que ha movido tantas cosas, el asesinato y sobre todo la impunidad, ¿no? que permanece en el caso, pero que todavía está la persistencia de la justicia. Entonces yo quise hacer una especie de semblanza también del medio donde estuve trabajando últimamente, en Culiacán, y un poco la experiencia de narrar al lector de la formación como reportero de Nota Roja, y cómo desde el principio llega uno al oficio joven y se choquea uno cuando empieza a conocer muchas experiencias de víctimas. Y bueno, siento que me quedé muy corto, porque el espacio era limitado también. Y como dice Emiliano, la verdad es que uno elige qué va a contar también, porque sencillamente es imposible contar todo, porque pues también la vida de uno, y no nada más de uno, sino de muchas personas está en juego. Y creo que el texto se llama Los días amargos. Soy muy malo para titular, entonces esperé que Daniela me ayudara con eso, pero bueno, al final le dejó el mismo título que elegí. Y bueno, espero que se pueda leer y que pueda mover un poco a todo el libro en el conjunto a una reflexión sobre qué están haciendo los periodistas en México. Y sí sabemos que está muy mal a veces el oficio, las empresas y todo esto, pero hay que ver las individualidades, y creo que me ha gustado leer muchas de las crónicas y son demoledoras bastantes, y me quedo con eso. Gracias. Buenas noches, yo soy Mari Carmen Aguilar Franco, tengo 33 años en el periodismo, más de 15 en la zona de Tierra Caliente, una zona que me atrapó y en la que aprendí profesionalmente las cosas más maravillosas que se pueden tener con el periodismo, pero también al poco tiempo pues empecé a conocer las cosas más terribles que se pueden lograr también a través del periodismo. Mi texto se llama Guardar quietud. Es una frase que me marcó mucho cuando yo empecé a hacer preguntas y alguien nada más se acercó, me tocó el hombro y me dijo: tienes que aprender a guardar quietud. Y yo volteé, lo vi, y su simple mirada y ese apretón me hizo entender que el silencio pues ya era inevitable para todo lo que yo hiciera, escribiera, escuchara. Ese es mi texto, Guardar quietud, la historia de los periodistas en Tierra Caliente, donde las agresiones pues no solamente son a esos límites de morir o de estar amenazados de muerte, sino ver morir un hijo, como le pasó a mi compañero Indalecio, que perdió a su niño de 12 años en un ataque a la radio comunitaria donde yo colaboraba junto con él. También las agresiones son institucionales, las agresiones desde un regidor
el tema policía, no paran estas agresiones. Y pues bueno, es una alegría muy agridulce el estar aquí teniendo la oportunidad de decirlo en estas letras. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Juárez, soy de Tamaulipas. Mi texto se llama 3 formas de aprender el silencio y habla sobre 3 formas en las que en Tamaulipas podemos aprender a escribir, a qué decir, a qué no decir. Y bueno, habla sobre 3 compañeros y sus experiencias que han vivido en un territorio donde el silencio aún sigue y donde nos queda claro qué es lo que puede pasar en caso de decir algo que no tenemos que decir. Y bueno, es el texto que desde la esperanza me quise escribir, porque son compañeros que están vivos y su ejemplo es valioso, porque pues, nos enseñan a que sí es terrible vivir en Tamaulipas por todo lo malo, y también hay cosas muy hermosas, pero también hay memoria para saber qué hacer y qué no hacer, y cada quien decide qué hacer en Tamaulipas en un rango pequeño. Pero bueno, espero que lo lean y que haya una reflexión sobre cómo estamos todavía en Tamaulipas. Mi nombre es Dalia Martínez. Yo escribí los textos que corresponden a Michoacán y quise reflejar en ellos 3 estampas de cómo la violencia hacia los periodistas no tiene nada más el rostro de un crimen, sino también tiene el rostro del desempleo, tiene el rostro de las agresiones de los dueños de medios que no pagan salarios acorde al trabajo intelectual que entregamos día a día, y también tiene el rostro de un correo amenazante que llega un día cualquiera, que le dice a algún compañero: bájale de huevos porque si no sigues tú. La violencia hacia los periodistas tiene muchos rostros y no tan solo es la forma más fulminante es el crimen, por supuesto, pero también tiene la forma de un cuerpo calcinado, torturado, como lo fue con el compañero Salvador Adame del municipio de Mújica, que lo levantaron a los pocos días de Javier Valdés, y que en el texto que escribí sobre la experiencia del último día que tiene su familia con él, su esposa en particular, quise rescatar ahí cómo también queda a la deriva una familia que ahora no sabe qué hacer, que se quedó sin el sustento, sustento económico, por supuesto, pero también sin el sustento moral de quien ejercía un liderazgo nato en su región. Las agresiones a los medios de comunicación creo que han llegado a un punto culminante aquí en México, y no es necesario decirles que las autoridades no sé si están pasmadas, paralizadas o igual que nosotros, sin saber qué hacer, pero lo cierto es que no hay ni un solo resultado. Al igual que en el crimen de Javier Valdés, también en el caso de Salvador Adame, no hay un solo detenido, no hay un solo indicio que nos diga que las investigaciones van por buen camino. Así las cosas, en el periodismo tenemos una premisa de que nosotros no tenemos que centrarnos en primera persona ni nunca hacer la nota, pero creo que en México están alcanzando niveles que no nos queda de otra. El capítulo que me tocó escribir se llama El estilo Michoacán, queriendo retratar cómo se vive, se desarrolla un periodista en regiones de conflicto como es este estado. Muchísimas gracias.
casi un mes, se retrasaron algunos compañeros, ¿no? A lo largo de un mes y medio, a mí me daba una sensación al leerlos de que había una urgencia por escribir, una necesidad de hablar, de contar, de que alguien escuchara lo que ustedes han vivido muchas veces de manera solitaria, silenciosa, con miedo, con emociones. Y una de las cosas, tuvimos muchas preguntas en el proceso de edición, pero una de las cosas que yo quise saber y que aprovecho ahorita para que lo podamos compartir con quienes están aquí, ¿qué les dio este proceso de escribir su historia o la historia de sus compañeros, la historia del entorno en el que ustedes trabajan? ¿Qué les dio a ustedes? ¿Cómo fue ese proceso de escribir? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue para ustedes este proceso? ¿Qué recibieron de este proceso? Voy a dejar la pregunta abierta para que quien quiera responder. Espero que todos se animen y que en algún momento hablen unos, hablen otros, pero que podamos escucharlos a todos. Ya los leeremos con más calma en casa, pero sí, eso. ¿Qué les dio este proceso de escritura a ustedes? Bueno, en primer lugar no fue nada fácil el momento de escribirlo porque estaba yo a unas horas de entrar al quirófano, la cuarta operación de un Cuando Daniela y Emiliano y Alejandro me propusieron este proyecto, no lo pensé dos veces, por el homenaje a nuestro compañero Valdés y también porque somos no solo 22, somos cientos de periodistas en este país que no contamos nuestras historias por miedo a ver a nuestras familias, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, perderlas. En mi caso particular, me movió mucho recordar la historia del miedo que tuve cuando fui a entrevistar a los mareros en Centroamérica, que fui con miedo. Era un fenómeno que apenas estábamos viviendo en México, principalmente en el sureste, en el estado de Oaxaca. Buscar los contactos, buscar la entrevista y posteriormente empezar con las burlas. Cuando yo hablaba en mis notas periodísticas de la Mara Salvatrucha, se reían de mí, decían que yo lo había inventado y me empezaron a apodar la Marta Salvatrucha. Yo no dije nada, seguí trabajando las violaciones, los operativos, la presencia de la Mara en el Istmo de Tehuantepec. Y así, desde el 2001, llegó el 2006, cuando conocí a Alejandro Solalín de Guerra. En todo ese tiempo, en esos 6 años y los años que siguieron, tuve un compañero, mi esposo, que en paz descanse, ya no está con nosotros. Hace 4 años falleció, pero esta historia de haberla sacado, creo que no lo hubiese yo podido hacer si él estuviera vivo. Yo no me hubiera atrevido ni siquiera a contársela a nadie, porque yo tenía miedo por su vida, no por la mía, porque uno tiene vida por la familia, por los que ama. Y por eso a veces uno decide acatar las instrucciones de dejar lo que tú amas, tu terruño, como fue en mi caso, que salí huyendo de la región del Istmo para poder enfrentar aquí en México estas amenazas que me habían hecho los Zetas frente a 3 cuerpos. Y como decían, ¿cómo es posible que me enviesen llamado por teléfono estando las autoridades frente a 3 cuerpos calientes diciéndome que la siguiente era yo, con unas palabras altisonantes? De pinche vieja periodista no me bajaba y de que me iban a mandar a la fregada, a la chingada y hasta no sé qué lugar. Y el acento norteño, de verdad, fue el momento más aterrador. Fue el 7 de octubre del 2007, cuando yo recibí esa amenaza. Y recordarlo ahora que lo estaba yo escribiendo, me hizo volver a sentir miedo. Me hizo volver a sentir esas emociones tan difíciles como ser humano. Porque antes que periodistas somos seres humanos y a veces se nos olvida. De tanto que nos dicen, ustedes tienen que ser apáticos, ustedes tienen que tener un perfil bajo, ustedes tienen que hacer aquí y tienen que hacer allá, como que fuéramos unos robots que no sintamos. Y de repente te das cuenta que somos los más frágiles en esta sociedad, que contamos las historias de todos, pero que no contamos la de nosotros por miedo. Y llegué al grado de decirle a mis hermanos y a mis hermanas, ni me vengan a visitar, por favor, porque no quiero que los conozcan, no quiero que ni siquiera sepan si tengo familia. Cuando yo fui de la región del Istmo y me vine a México a seguir trabajando, nunca me puse a pensar
para esta gente de la delincuencia organizada le da igual matarte en el Istmo, en México, en Veracruz, y lo hemos visto con varios compañeros de nosotros. ¿Qué sentí cuando escribí esto? Sentí una impotencia, porque ¿cómo es posible que ese tipo de personas te quiten el amor a la vida y te influyan el miedo? No se puede vivir con miedo, no se puede, y créanme, es muy difícil, porque regresando otra vez al lugar a escribir otra vez, porque es lo único que tenemos que hacer, escribir y contar las historias, te vuelves a enfrentar a las amenazas. Y entonces tú decides, o sigues siendo periodista y sigues contando las historias a pesar de tu vida y a pesar de tus miedos, o mejor te dedicas a vender tacos o otra cosa, porque de verdad es muy difícil. Y estas historias que mis compañeros comparten, a mí en particular ya las leí, créanme que comparto la misma experiencia que Emiliano, Daniela y Alejandro. No he parado de llorar, y las vuelvo a leer y vuelvo a llorar, porque sabemos qué es lo que se siente. Y seguramente cuando ustedes tengan la posibilidad de tener este libro en sus manos y leer cada una de las historias, se van a dar cuenta, se van a reflejar en ellos, porque es una amenaza psicológica. Es más fuerte que alguien te enfrente directamente, es más fuerte una amenaza por teléfono que te diga que te va a cargar la fregada, en otras palabras, porque ya no tienes paz. Sales de tu casa y estás volteando, vas en el carro y vas viendo si no te van siguiendo, ya no sabes qué va a pasar con tu vida y tu familia, y tienes que huir. No se puede vivir huyendo. Y a lo largo de esta historia no solamente fueron una amenaza, fueron muchas amenazas por muchos temas. Migración, todo ligado a la delincuencia organizada. Y sí, hay culpabilidad por parte del gobierno. Claro que la hay omisión, porque no les preocupa, lo saben y no les importa. Y las protección, las medidas cautelares que pueda tener cualquier compañero periodista nunca van a ser suficientes, porque a veces, y todos lo sabemos, las policías, los órganos están infiltrados por la delincuencia organizada. Entonces, ¿a quién le pides apoyo? Vivir una amenaza, estar cerca de alguien que está amenazado, no solamente lo vive la persona, lo vive toda la familia. Y créanme que es la peor película de terror que he vivido. Pero esta experiencia de compartirlo con todos ustedes me está sirviendo. Me está sirviendo por dos cosas. Uno, para sacar mis miedos, para saber que soy más fuerte que esas amenazas, y es más fuerte mi compromiso social para darle voz a aquellos que no la tienen. Y dos, para pedirle a mis compañeros que están bajo estas mismas condiciones que no tengan miedo de romper el silencio. Debo confesar que yo fui uno de los que se retrasó. Y porque fue difícil, porque de entrada, cuando, a ver si no chillo porque soy muy sensible, pero cuando me hablaron para participar en este trabajo, en este documento tan hermoso. Este es un documento muy bello, bellamente aterrador, porque en este documento no es la vida de Gerardo Romo la que importa, sino la de estos compañeros con los que yo me honro de ser periodista por gente como ellos. Yo estoy muy emocionado, y cuando me dijeron, ¿quieres participar?, me pasó como, no sé si fue Fox o Calderón, y yo, ¿por qué? Porque yo decía, es que yo siento que no he hecho grandes cosas en el periodismo, y por eso mi texto de inmediato fue periodismo en discreta resistencia, porque yo desde
Aquí narro la historia de cuando empecé en el periodismo, cuando mi jefe, Francisco Barradas, hoy exiliado en China, porque exiliado hace 10 años exiliado, primero en Estados Unidos, ahora está en China, y le pasó eso porque fue un periodista incómodo y nos enseñó a ser incómodos al poder, a tratar de no quedarnos callados, a decir las cosas aunque tuviéramos miedo. Y yo sigo teniendo miedo, compañeros. Me sigue ganando el miedo, sería una mentira decir que no, pero aquí estoy, aquí estamos, y me gusta mucho, y digo discreta resistencia porque yo desde el primer mes que yo empecé en el periodismo me corrió Francisco Barradas de la redacción diciéndome que era un pendejo. Y yo dije, puede que tenga razón, pero hoy me doy cuenta que más pendejo hubiera sido si no me hubiera dedicado al periodismo. Y este trabajo es maravilloso. Me tocó desde entonces, así que me trataron medio gacho. Luego en el periódico Reforma, a ver si lo publican los del periódico Reforma, si están por aquí, nos trataron con la punta del pie, nos despidieron sin reconocernos ni siquiera los más mínimos derechos laborales. Nos corrieron, a nosotros nos hablaron para decirnos, hay una junta de trabajo, compañero. Y yo llegué a esa junta de trabajo llevando mis propuestas para el año siguiente, y resulta que la propuesta de ellos fue corrernos porque hoy les importa más un tuit que un periodista. Y esos son los medios grandes, esos son los medios que presumen libertad, pero que pisotean los derechos laborales de sus periodistas. Y eso ya no lo podemos seguir callando, compañeros, ya no se puede. Y a mí me costó trabajo porque yo dije, ¿será eso? ¿Seré yo un malagradecido por estar diciendo esto? No, señores. Y a mí me gustaría que ustedes siguieran leyendo esto, porque yo al final digo, cuando escribí esto, cuando redacté esto, porque me decía el mismo Francisco Barradas, el reportero no escribe, redacta. Para escribir García Márquez, güey, grábatelo bien. Entonces, yo a lo más que puedo llegar es a redactar. Pero a mí me parece que este trabajo es un homenaje para ellos, porque ellos, estos compañeros que tengo aquí al lado y con los que me siento sumamente orgulloso de estar, y le agradezco mucho a Dios por esta oportunidad. Creo que ellos y ellas son guerreros que están dispuestos a dar la vida por ustedes, a dar la vida por la gente que no tiene voz. Y como dicen aquí, somos muchos más. Gracias a Dios no somos solo 22. Yo estoy seguro que somos miles, que somos un chingo de periodistas que estamos partiéndonos la madre allá afuera. Y que necesitamos de su solidaridad, necesitamos que ustedes estén con nosotros, así como nosotros, como ellos han estado con ustedes. Que salgan a las calles y que digan, ni un periodista más. Y por eso aquí dije que yo a lo que aspiro es que seamos hoy más solidarios en la vida que en la muerte. Y este testimonio, este documento, es ese grito a que seamos solidarios en la vida y no en la muerte. Es hoy cuando tenemos que ser solidarios y no cuando tengamos
solidaridad. Y a mí lo único que puedo decir es que me encanta ser periodista, que amo ser periodista, tanto como amo a mi familia, tanto como amo a mi mujer que está ahorita aquí conmigo, tanto como amo a Isaac, a mi hijo. Y con esto termino. Cuando nos pasaron el link, así como para que lo viéramos underground, ¿verdad? Fuimos los primeros que lo vimos. Yo debo decir que se lo pasé de inmediato a mi mamá. Ni modo. Pero cuando se lo paso a mi madre, después me arrepentí y dije, ay, güey, ¿qué le vi? Y yo la conozco, yo conozco a mi madre y no me respondía. Y le digo, mamá, ¿qué pasó? Y me dice, Gerardo, yo estaba más feliz en la ignorancia. Estaba más feliz en la ignorancia. Me duele saber lo que ustedes están viviendo. Me duele saber lo que tú estás viviendo, lo que tú viviste. Y me pregunta, Gerardo, ¿eres feliz? Me lo pregunta con el nudo en la garganta y le digo, sí, madre, soy muy feliz. Soy muy feliz de tenerte, soy muy feliz de abrazarte, soy muy feliz de ser periodista. Y quiero vivir y morir siendo periodista. Y quiero seguir luchando contra mis miedos y quiero seguir aprendiendo de ustedes, de ellos y de lo que la vida me regala aún sin merecerlo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a este país. Buenas tardes. Estoy muy emocionado, muy nervioso con el video y todo. Pues cuando en mi caso Emiliano me invita a participar en el libro, me dio gusto el que haya sido la invitación y tener la oportunidad de aparecer, pero tuve una primera resistencia. La primera resistencia que tuve, y se la comenté por teléfono, era que yo no era el indicado porque yo hacía o intento hacer periodismo cultural. Yo no soy de la nota roja y no he querido ser de la nota roja, y yo lo respeto muchísimo a los compañeros policíacos. Entonces me dijo que la invitación iba ligada al asesinato de Max Rodríguez, el único que ha sido asesinado en Baja California Sur. Y bueno, yo había tenido la circunstancia de entrevistarlo para el medio en el que estaba. Nadie imaginamos que iba a pasar eso, y al poco tiempo es asesinado. Cambia pues fue un parteaguas para nosotros en Baja California Sur. Y yo, como por ahí lo comentó el compañero, había veces que esa resistencia era porque yo llegué a minimizar mi trabajo. Sinceramente, eso me llegó a pasar. Yo supongo que es lo que le pasa a los niños de la guerra cuando sobreviven y que sienten vergüenza de estar vivos. Era una especie de, híjole, otros cuentan cosas muy terroríficas y yo estoy haciendo periodismo cultural y a lo mejor no es tan bueno, no es tan valioso, y el trabajo de edición que hago en la computadora igual, ¿no? Que a lo mejor es más valiente el que va al directo lugar de los hechos. De manera que, bueno, esas ideas de baja autoestima periodística son las que se atravesaban por mi mente, pero lo cierto es que pues pude hacer esa entrevista que fue replicada en diferentes medios porque no nos imaginamos que iba a ocurrir esto, y quedaba como el único testimonio de lo que dijo en su momento nuestro compañero. Entonces, bueno, pues eso fue lo que me dio cierta autoridad moral para hablar sobre el tema y participar en un capítulo. Pero más allá de eso, también había otra cosa muy importante. A nivel ciudadano,
O sea, hago periodismo, me gusta hacer literatura, pero en Baja California Sur no se ocupa ser periodista para que te encuentres con un asesinato, con alguna ejecución. No se ocupa. Entonces yo estando en el departamento en el que habito, fácilmente ocurrieron, no sé, cuento de carrerita, unas 4 o 5, entre balaceras, persecuciones y ejecuciones. Entonces, también fue escribirlo a nivel de ciudadano, a nivel de alguien que bueno, cree que tiene un talento para escribir. Y fíjese la circunstancia mía, yo tengo un par de libros publicados, uno de teatro y uno de cuento, donde había un par de cuentos de terror, pero resulta que ahorita el terror está en las calles, ahí está el terror. Lo que yo pude escribir a nivel de ficción, pues les pueden dar cosquillas si ven lo que está ocurriendo en este momento. En este momento, Baja California Sur, que para algunos tal vez sea un referente de las ballenas, del arco, de las playas muy bonitas. Es cierto, está todo eso y es una vocación turística, pero ha sido muy dañada por una ola de ejecuciones que empezó en 2014 y que no ha parado y que ha aumentado, que es alarmante y que justamente en el día en que yo hablo, me entero hace rato que estábamos aquí en la comida, ¿no? Un asesinato más, uno más, donde un hombre estaba comiendo en un restaurante, entran, lo matan y hieren a balazos a un bebito. Y bueno, este mes ha sido el que ha marcado, el que ha sido el más violento, este mes precisamente, el mes del terror, ha sido el más violento en Baja California Sur. Entonces, con unas cifras impresionantes, hace alrededor de una semana alcanzaron más o menos, que será cerca de 30 muertos, dentro de los cuales había niños, dentro de los cuales había mujeres. Entonces, toda esta circunstancia a la que no estábamos ni acostumbrados, ni queremos acostumbrarnos, ni lo imaginamos nunca, ha sido francamente espeluznante, de tal manera que yo he pensado que a fin de cuentas y por desgracia la muerte, las ejecuciones ya son parte de la cultura. Entonces el periodismo cultural que yo me propongo seguir realizando lo va a tocar y también he sentido las paranoias, he sentido el miedo, a pesar de no haber estado directamente cubriendo la nota roja, porque también es algo natural el sentir miedo porque están balaceando a alguien a un lado de donde vives. Yo creo que no es una exageración. Y bueno, pues la circunstancia es francamente alarmante. Además es también preocupante que a nivel de gobierno ha querido minimizar esto, haciéndonos ver, por un lado, que esto ocurre en todo el país, son las declaraciones que se dan, y por otro lado, decir que se matan entre ellos. Y parece ser, además de una mala emisión de información por parte de las fuentes oficiales, o sea, una información tardía, con pocos datos, parece ser que es necesario buscar decir siempre tenía antecedentes penales. Entonces, eso ya no es cierto, ya no se puede suponer, porque no puede ser posible que tenga antecedentes penales un niño, una niña, o una muchachita que estaba comprando comida y no tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Entonces las circunstancias nos conmueven muchísimo. Aquí en esta estadía breve que he tenido, platicado con diferentes compañeros y bueno, hay un mundo de información, no alcanzamos a saber de todo, pero tenemos de repente una imagen que ya no es para nada la que teníamos. Nos quedamos con un estereotipo ya viejito, como el que les comentaba, ¿no? Baja California Sur tal vez sea
están ahí. Yo he invitado a mis amigos a ir, pero que sepan que esto existe, que esto tristemente es real, tristemente está creciendo y no hay... Yo sinceramente, lo he comentado con otros compañeros, yo no veo la salida, no veo la salida del túnel. A veces es difícil tener esperanza y les comparto que pues a nivel como ciudadano también esto afecta muchísimo emocionalmente. Los que estamos trabajando algún tipo de artículo que sea, somos seres humanos, obviamente tenemos sentimientos, podemos conmovernos. Leí hace un momento de este crimen que les comenté, eso de un compañero de la policía que dice que de repente es muy duro y ya de repente ya no puede con esta información que está viendo y estas fotos que está tomando. Entonces queda una amarga sensación. Recientemente también fueron, ¿cómo se dice?, difamados en redes sociales allá algunos periodistas valientes que yo les reconozco muchísimo su trabajo. Es Jorge Castañeda de Los Cabos, Layo Navarro, que es corresponsal de la Universidad de La Paz, y el diario Impreso e Independiente, donde están mis compañeros Alan y Gilberto. De manera anónima y muy cobarde tuvieron información dislocando su trabajo y metiéndose con su vida privada, inventando cosas. Justamente ellos, que son algunos de los periodistas más críticos que existen ahorita allá en nuestra media península. Entonces, pues me ha servido este texto para liberar un poco pues esa paranoia, miedo, ansiedad que me ha tocado sobre el tema. Me ha servido para eso. Y bueno, también para comentarles que en algún momento escribí un texto que me costó mucho trabajo, me conmovió a mí mismo y no me animaba a terminarlo porque estaba tocando ese tema de las ejecuciones y la sensación de inseguridad que sentimos. De manera que es difícil no sentir nada cuando se habla de tragedias, de muertes. Es muy difícil no sentirlo, y a veces el compañero dio con el clavo en una palabra que dijo, ¿no? De preguntarse si se era feliz o no. Entonces, hay veces que yo he estado tan apabullado por las sensaciones, por las emociones, que de veras lo sufro y que yo he descubierto, bueno, no es un descubrimiento, no es una reflexión personal que yo he tenido, que si hay alguna oportunidad, si hay algo bueno que pueda dar toda esta inseguridad, toda esta ola de muerte, si hay algo bueno que hace es poder, en un momento de reflexión, revalorar nuestra vida y revalorar a los que queremos, por lo cual yo he tenido como filosofía personal no irme de casa sin decir qué quiero, porque no sabemos a quién le puede tocar. Es una realidad que no sabemos y que lo que debemos hacer es valorarnos nosotros mismos y valorar a los que queremos, porque la situación está demasiado alarmante y no quisiéramos, ¿no?, que nos tocaran a alguien cercano. Y bueno, pues este deseo de ser feliz en medio de la violencia como una forma de venganza ante ese miedo que podemos sentir es precisamente tener la inquietud o la búsqueda de estar bien y revalorarnos. Muchísimas gracias. Es difícil. Ya los leí, y ahora que los escucho, pues vuelve todavía. A mí me va a resultar un poquito complicado, ¿no?, hacerles como una relatoría, como una crónica, porque además en este texto, en nuestros textos, yo estoy segura que
que no dijimos, no escribimos todo lo que queríamos, lo que necesitábamos decir, lo que necesitábamos mostrar. Quisiera, si me permiten, darles así como pequeños flashazos, como si les mostrara una galería fotográfica de cuándo es cuando empieza a llenarme esto. Les decía hace rato, tengo 33 años de periodista en el Estado de México y en algunos otros lugares. Y una de las primeras ocasiones llego al trabajo y resulta que el jefe está detenido. Es lo que relato un poquito aquí. Mi jefe está detenido porque hay una columna que no le gustó a alguien y entonces mandó policías judiciales para que lo metieran a la cárcel. Después otro compañero también fue mi jefe, porque yo ando trabajando de aquí, de allá. Nunca me estoy quieta en un lugar. Hace poco supe que mi familia pensaba que a mí me corren de todos los periódicos donde yo estoy. Me quedé muy sorprendida porque dije, pobres, ¿no? Qué triste historia tienen de mí. No saben que pues yo me voy de los periódicos porque llega un momento en que me quieren hacer escribir cosas que no. Como alguna vez en un diario muy grande querían que yo escribiera que si iban a nadar a Iztapan de la Sal se iban a contagiar de SIDA. Por supuesto que yo no lo escribí y por supuesto que me tuve que ir del periódico. Pero en fin, pobre mi familia. Golpea a un diputado, a un editor, entra a la oficina, lo golpea. Él va a hacer la denuncia ante periodistas de todo el país. Yo hago la nota, llego al diario y me dicen que no he cubierto mi cuota de notas, que debo de entregar una más. Digo, pues si ya entregué 4, sí, pero esta no sirve. ¿Cuál no sirve? La del periodista que golpeó al diputado. ¿Por qué no sirve? Esa nota no es relevante. Debes una nota. Ok, ¿no? Entonces, obviamente, pues también de ese periódico yo me salí. Después, otro flashazo. Empiezan las muertes de los periodistas. Con una fundación alemana hacemos un recorrido por todo el país, dando talleres de defensa de la libertad de expresión. Acaba de desaparecer Alfredo Jiménez en Sonora, es uno de los primeros puntos donde llegamos. Y al concluir les decíamos a los compañeros, ¿qué sienten? ¿Cómo están? Y todos decían, es que tenemos miedo. ¿Hace cuánto desapareció Alfredo Jiménez? Y empezó a crecer el miedo, ¿no? Cuando salió la película de Entrevista con el vampiro, hay una escena que me impactó. No porque tenga similitud la entrevista con lo que nosotros hacemos, ¿no? Sino es la niña cuando empieza a correr la sangre y ella empieza a hacerse hacia atrás, porque la sangre ya va a llegar a sus pies y llega el buenote de Brad Pitt y la levanta y la salva de que la sangre... Así me sentí cuando cubrimos la caravana por la paz. Porque yo veía que de repente el país se había convertido en un lago de sangre y yo me empecé a hacer hacia atrás y no escribí esas historias. Me puse a fotografiar el trabajo de mis compañeros periodistas. Me puse a juntar la comida para darles, porque ellos llegaban cuando íbamos a comer, cuando nos daban de comer, y entonces ellos llegaban, empezaban a hacer su trabajo, empezaban a llorar, empezaban a mandar, empezaban a hacer hasta lo que no, porque los medios nacionales les habían censurado. Compañeros que trabajaban en medios nacionales me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos órdenes de bajar al mínimo las notas de la caravana. Y entonces los medios independientes, los compañeros estaban tirados en el piso durmiendo, comiendo lo que podían, lo que yo lograba rescatar de repente, y ya me convertí como en la aguadora, ¿no? Y me decían, oye, pero tú eres periodista, debes de escribir. No puedo, yo no puedo escribir eso. Yo quiero que me llegue la sangre a los pies. Y empecé a acobardarme, me empezó a entrar el miedo. Otra escena, Peña Nieto llega como gobernador, hacían una fiesta de periodistas muy grande en Sultepec, y yo llego con una manta enorme, negra, con el logo de Ni Uno Más. Y le pongo, en el sexenio de Vicente Fox, tantos periodistas asesinados.
inmediatamente fui congelada. El festejo por los periodistas murió por la paz. No se volvió a festejar más el Día del Periodista Mexiquense en el Estado de México. No volvió a ir más los gobernadores a ese lugar. Se minimizó al máximo y desapareció. Y me culpan a mí algunos compañeros, ¿no?, que se divertían mucho. Y entonces empiezo yo a recibir los ataques de mis compañeros, sus burlas. Porque yo, ¿por qué tenía que sacar una manta en un estado donde no habían agredido nunca a un periodista? Y donde no habían matado a ningún periodista. Pero es que, pues, aquí no los han matado, pero en todo el país han matado a muchos. ¿Y a ti qué te importa? ¿Ok? Seguí yo, hacía yo mis performances y mis manifestaciones y mis memoriales para los periodistas en el Monumento a la Libertad de Expresión. En las plazas grandes hacía yo las ofrendas para los periodistas asesinados y mis compañeros se seguían burlando de mí. Y nada más era una marcha de 2 o 3 pulgas, cuando mucho 10 llegamos a juntar, hasta que pues ya me ignoraron totalmente. Cuando yo me voy a trabajar al sur del estado, me doy cuenta que cumplo los 30 años jubilándome como otra gente, pero sin ninguna, como alguien lo decía hace rato, sin ninguna cuestión laboral, ningún beneficio. No tengo casa, no tengo carro, no tengo trabajo, no tengo pensión, no tengo seguro social, no tengo nada. El periodismo que yo hice no me llegó a nada. Y me empezaron a juzgar también por eso, de por qué no hice nada con el periodismo. Pero el día que me entero yo que estaban haciendo un libro sobre periodistas asesinados en México, 127 periodistas asesinados, yo les mando la historia de una compañera periodista de Toluca, suicidada. Obviamente también me dijeron, estás loca, ¿cómo que la suicidaron? ¿Qué no entiendes? Se suicidó. ¿Qué no leíste los periódicos? Se suicidó. Dije, no, pues los que no entienden son ustedes. La historia de mi compañera Selene Hernández fue incluida en ese libro de Tú y yo coincidimos en la noche terrible. Y es la primera vez que mis propios compañeros me mataron. De plano dijeron, estás loca, ¿cómo escribiste eso? Te van a matar. Pero me lo dijeron así de una manera y empezaron todas, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Y dónde te vamos a esconder? ¿Y a dónde te vamos a mandar? Te van a matar porque escribiste eso. Yo me di cuenta ahí que yo no tenía miedo, mis compañeros ya los había absorbido el miedo. Mis compañeros ya se habían completamente acostumbrado a ese miedo que no sentían, pero que ya estaba dentro de ellos, que los había atrapado. Pero yo escribí mi historia, los editores tuvieron buen cuidado de quitar algunos párrafos que podían ser muy comprometedores y salió la historia. Empiezan los ataques, empieza el narcotráfico en el sur del estado donde yo trabajaba, empiezan mis encuentros y desencuentros con estos personajes, empieza pues esa adrenalina, empieza esa cuestión de los voy a buscar, los voy a fotografiar o los voy a grabar, ¿no? Pero ¿para qué, no? Cuando me doy cuenta de que ya había una fusión entre gobierno y narco, que es lo que descubre Selene Hernández poco antes de ser suicidada, y alguien me dice, mándanos esa nota, te vamos a pagar 500 pesos por tu nota. Y yo, gracias, mejor me quedo con los 50 que me pagan normalmente con una nota sencillita, ¿no? Pero escribí una carta que se llama Hoy no tengo ganas de suicidarme. En esa carta hablo precisamente pues de mucho de lo que nos ha pasado a los periodistas, no solamente en el Estado de México, sino todo lo que vi en esa caravana, en esos periodistas que se acercaban a nosotros para decirnos lo que estaban viviendo. Nosotros salimos de Ciudad Juárez y un compañero nos había dado el narcotour, dijimos, nos llevó para tomar fotografías y a las 3 horas de haber salido de Ciudad Juárez nos llaman para decirnos que lo habían levantado y que lo habían levantado policías judiciales en una patrulla.
Nuestra angustia fue tremenda en la madrugada. Empezamos con las alertas en internet. Casi al amanecer nos dijeron que ya lo habían encontrado, afortunadamente vivo, afortunadamente sin mayor problema. Pero cuando nos reunimos para sentirnos aliviados, alguien nos dijo, no, ni se sientan tranquilos. Este fue un mensaje muy claro para lo que ustedes están haciendo. Entonces, pues empecé a guardar quietud, empecé a dejar de preguntar, empecé a cuidar hacia dónde dirigía la cámara, empecé a dejar de ir a ciertos lugares, y no por decisión, sino me mandaban decir, ¿no? A través de alguien, la reportera no puede entrar a esa población, así es que se vaya a descansar, ¿no? Empecé a guardar quietud. Hay oportunidad de sacar esto, de hablar un poco de ello, de empezar a sacar estas imágenes que no son de este momento. Como dicen mis compañeros, hay muchas agresiones, las laborales. Hace poco yo decía, bueno, sí, muchos compañeros muertos, y es muy lamentable, y duele mucho, y nos indigna bastante, y nos da mucho coraje, y queremos hacer algo, pero nos damos cuenta que no podemos hacer nada. Entonces hagamos algo por los que todavía estamos vivos. No, pues salió peor. Que si no se puede hacer nada por los que ya se fueron, no se puede pedir justicia, no podemos esperar que haya asesinos encarcelados, pues menos podemos esperar que haya buenas condiciones para los que estamos vivos, ¿no? Y que vamos siendo agredidos incluso por nuestro propio gremio, por los que se burlan de nosotros por lo que hacemos, por los que se espantan más que nosotros por lo que hacemos, y que en vez de echarnos palmadas nos dicen, no manches, te van a matar, o por aquellos que están en otros lados y nos dicen, ya deja eso, vente para acá, vente a Canadá, vente a París, vente, o sea, olvídate de lo que estás haciendo, ¿no? O los amigos que nos impiden regresar a trabajar a Tejupilco porque acaban de desaparecer a 2 compañeros de los cuales yo hacía sus boletines de prensa. Y me sacan de ahí mes y medio, digo año y medio yo no pude volver, y cuando regresé lo hice a escondidas, y cuando vieron yo ya estaba ahí. Y cuando me habla mi compañero Indalecio a la medianoche gritando desesperado que haga algo, que llame a alguien porque su hijo se está desangrando y se le está muriendo en los brazos, y pues yo a las 12 de la noche dije, ¿a quién le hablo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y acudir y ayudarlo, apoyarlo con 2 compañeras que se arriesgaron desde aquí, porque los compañeros, nadie se atrevía, nadie quería ayudar, nadie podía ayudar, tenían miedo, todos tenían miedo, todos tenemos miedo, todos no entendemos qué tan grande o qué tipo de miedo es el que nos ha atrapado. Y ya no nada más dentro de los periodistas, dentro de la misma sociedad, ¿no? La misma sociedad ya tiene miedo y tampoco no sabe cómo ayudarnos, y tampoco no sabe cómo entender nuestros miedos, porque ni siquiera sabe entender el propio miedo que los ha atrapado a todos y ha hecho que sea una sociedad inactiva, insensible, apática, indiferente. Pero yo no digo que son así porque así sean, es porque el miedo les ha cubierto toda esa fuerza o toda esa posibilidad que tuvieran para ayudarnos. En otros lugares matan a un periodista y salen miles a marchar, ¿no? Aquí matan a un periodista y hacemos una marcha y son más los periodistas del otro lado cubriendo la marcha de las 10, 20, 30 pulguitas que siempre somos los que estamos ahí protestando, ¿no? Protestando y revelando ese miedo y llorando en silencio por esos compañeros. Por eso es una alegría muy agridulce el haber tenido la oportunidad, el haber recibido esta invitación, el haber podido contar un poquito de nuestras historias, que son apenas el botoncito de muestra de lo que muchos, como dice el otro compañero, de lo que miles más periodistas están viviendo aquí en México. Yo les agradezco mucho y pues ojalá el miedo nos lo podamos sacudir, leyendo esto, llorando con nosotros,
echándonos todas las fibras que puedan. Si ya no pueden salir, si no quieren salir a marchar, pero a lo mejor escríbanos algo. Ustedes escríbanos ahora algo a nosotros que escribimos para ustedes, o busquen lo que nosotros escribimos, porque de repente ya lo que nosotros escribimos no se puede publicar en un periódico nacional, o apenas se puede publicar en un libro que muy pocos van a tener oportunidad de ver. Afortunadamente con una plataforma digital ya salió a todo el mundo, pero hagan que lleguen estas palabras a muchos más y escríbanos ustedes a nosotros. Créanme que cada palabra de ustedes nos va a dar fuerza también a nuestras palabras para que sigan llevando ese mensaje y sigan desterrando ese miedo mientras tenemos que seguir